Macarena Gelman tiene 37 años, nació en cautiverio en el año 76 y su historia es muy conocida por nosotros. Hace 14 años que recuperó su identidad y es hija de María Claudia García y de Marcelo Gelman. Está buscando los restos de su madre desde aquel momento sin éxito. Y hoy nos visita en El Observador TV porque hay muchas cosas para hablar con ella. Macarena Gelman. Soy uno de los más de 400 bebés que fueron robados por la dictadura argentina y en este caso en coordinación con la dictadura uruguaya. Mis padres argentinos de 19 y 20 años fueron secuestrados en la ciudad de Buenos Aires y mi mamá fue trasladada embarazada poco tiempo después. Yo nací en Montevideo, en un centro clandestino de detención, donde fue retenida ilegalmente mi mamá. Luego ella fue desaparecida y yo entregada a una familia con la que crecí, pensé que eran mis padres biológicos, durante 23 años hasta que conocí mi verdadera identidad. Accedimos al sistema interamericano y allí presentamos nuestra denuncia, mi abuelo paterno Juan Gelman y yo. En el año 2011 obtuvimos una sentencia que fue favorable a nuestros reclamos. También significó un alivio luego de tantos años de lucha por conocer la verdad y por obtener justicia. Y hoy, mucho tiempo después, es candidata a diputada por el IR, sector que apoyó la precandidatura de Constanza Moreira en las elecciones primarias de junio. Macarena, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenida. ¿Por qué decidiste meterte en la política partidaria? Bueno, mira, esto es un camino, en realidad, en el año 2010, un grupo de compañeros fuimos convocados a una reunión donde se discutió la posibilidad de crear un espacio dentro del Frente Amplio, un espacio de militancia distinto, que no fuera en los clásicos sectores preexistentes, donde confluimos muchos compañeros de generaciones cercanas, ¿no? Digo, la mayor parte del grupo está entre los 20 y los 40 años, si bien hay compañeros de otras edades. En ese momento, bueno, a mí realmente, luego de haber recorrido un camino en la sociedad civil, desde la sociedad civil, así como tantos otros compañeros, digo, si bien había compañeros que eran escindidos de otros sectores, como yo, hay otros tantos que nunca tuvimos una militancia político-partidaria, pero bueno, el espacio nos resultó atractivo, o sea, todos más o menos, desde nuestros lugares, en definitiva, bueno, uno hace política todos los días de su vida en todos los ámbitos, claro que definirse partidariamente, si bien algunos ya podíamos estar definidos, pero teniendo una militancia activa, era como casi un camino natural. Y bueno, motivada además por el grupo, por el proyecto colectivo, un proyecto atractivo en el sentido de que fuimos creando nosotros mismos nuestra propia organización y que seguimos en ese proceso. Y bueno, la verdad que llega un momento que las posibilidades de hacer cosas y de cambiar las cosas pasan necesariamente por la política y por la política partidaria. ¿Y por qué decidiste apoyar a Constanza Moreira? Lo de Constanza en realidad fue una decisión que se tomó en una votación que se realizó. Nosotros tenemos un sistema de trabajo que incluye una plataforma virtual, tratando de permitir que compañeros que por ahí no pueden estar presencialmente por diversas razones, o porque no están en el país, o porque no están en Montevideo, nosotros tenemos nuestra mayor cantidad de compañeros en Montevideo. Y bueno, allí se realizó una discusión, se puso en consideración sobre todo la posibilidad de presentar una alternativa distinta dentro del Frente Amplio, que fuera además, que sumara en el sentido de representar otras sensibilidades, otros temas, otros énfasis en realidad, que bueno, que por ahí consideramos que no estaban tan presentes en la candidatura del doctor Vázquez. ¿Y la conocías a Constanza Moreira antes de tomar esa decisión? Mira, la había conocido en una clase primero, una de mis incursiones por la Facultad de Ciencias Sociales que intenté en algún momento, pero bueno, no continué. Y nos habíamos encontrado un par de veces por temas vinculados al área donde estaba teniendo mayor actividad, que era el de los derechos humanos y concretamente vinculados al terrorismo de Estado. Y bueno, había tenido algunas conversaciones previas, no mucho más.
No mucho más. No, conocida, bueno, reconociéndolo obviamente por sus intervenciones parlamentarias, por sus aportes al debate público. Y ahí va. Y después haciendo campaña, ¿a qué mujer conociste? Y bueno, conocí a una mujer que realmente tiene una garra impresionante, que tiene unas ganas que contagian, y que bueno, que estaba dispuesta a enfrentar una situación dentro del frente que quizás no le era la más favorable, pero también en el sentido de abrirse camino, ¿no? Y bueno, y continuamos en la línea de la defensa de los énfasis que habíamos planteado desde un principio. Ahora, ¿de dónde tratan de captar votos? Porque debe ser muy difícil en una fuerza política como el Frente, que tiene varios grupos distintos, hacer nacer, ¿no?, una nueva lista, un nuevo grupo. Es como decís, vos, no hay ni a dónde ir a buscar cuando nacés. Después supongo que en el boca a boca. Pero ¿a qué lugar captan? ¿A Frente Amplio, a otros sectores? ¿A jóvenes que votan por primera vez? Bueno, jóvenes que votan por primera vez es uno de los objetivos, digamos, o de las personas que nosotros podemos tener una cierta llegada por una coincidencia generacional con compañeros más jóvenes, ¿no? Naturalmente, sí. Tengo 37 años, pero también hay compañeros más jóvenes. Después, el Frente Amplio tiene una gran diversidad. Y bueno, y también en ese camino en el frente, mucha gente, bueno, deja de sentirse identificada con determinado sector y busca un espacio nuevo paramilitar, y la idea era lograr que gente que no tenía una disponibilidad absoluta, o sea, que cada uno pudiera aportar desde su lugar y así sumar a un proyecto de este tipo. ¿Quedaste conforme con la votación del 1 de junio? Sí, por supuesto, sí. Bueno, particularmente, Constanza votó bien en todas sus listas. Nosotros fuimos la lista más votada en Montevideo, además de Maldonado también, que nosotros nos presentamos solamente en Montevideo, Maldonado y Colonia. Y Colonia también nos fue bien. Realmente era uno de los objetivos planteados y bueno, pudimos alcanzarlo, bueno, y ahora seguir trabajando para octubre. Ahora, hasta hoy tu imagen está asociada a un tema muy sensible como los derechos humanos, no eras nunca una persona cuestionada. ¿No sentís que asumís un riesgo, que al meterte en política partidaria, al ser candidata, exponés a que esa imagen empiece a ser criticada? Y bueno, es parte de la cosa y además es parte del crecimiento, es parte de la vida. No es que uno no sea criticado en ese ámbito, digo, quizás a uno lo que no le pueden cuestionar es la condición de víctima, tal vez, pero uno toma opciones, toma decisiones, toma actitudes que también son pasibles de ser criticadas. Y bueno, estamos en democracia, no hay problema. Yo realmente no estoy convencida del camino que elegí, así que bueno, las críticas serán y bueno, se discutirá, y en los casos que no. Pero no es algo que me genere temor ni que me genere ningún tipo de otro sentimiento. A mí hubo una que me sorprendió mucho, que yo no puedo creer cómo en Uruguay pasan estas cosas, que nace un sector y de adentro mismo del sector viene una crítica, ¿no? Es bien de Uruguay, ¿no?, que todo está dividido, que tiene crítica. La que hizo el economista Jorge Notaro, asesor de Constanza Moreira, en su muro de Facebook, criticándote a vos porque en una entrevista, voy a decirlo textualmente, tituló Macarena Decepción, y él hizo consideraciones que involucran a tu persona, no sé cuánto, y dijo: el IR promueve prestar más atención a los problemas de medio ambiente y crear un ministerio con este objetivo, pero no tiene posición sobre la megaminería. Y lo dijo una persona que también apoya a Constanza Moreira. No es de nuestro sector, eso no primero quiero aclarar. Yo realmente no he tenido ninguna coincidencia presencial con él, más que bueno, conocerlo por referencias de Constanza y bueno, naturalmente tenía... apoyaba y asesoraba a Constanza en algunos temas. Eso no es tan exacto. En realidad lo que se me preguntó en esa entrevista fue respecto de si íbamos a firmar por un plebiscito respecto de la megaminería. Nosotros no habíamos discutido ese tema, pero sobre la megaminería nosotros tenemos posición y está en nuestra página web. Así que no parece ser muy acertada, o por lo menos no ser lo más fiel posible a lo que dije en esa entrevista. Y también ocurrió con un aspecto de la ley de medios que tampoco iba en ese sentido. Lo que se preguntó fue por un artículo puntual de la ley de medios, y yo lo que dije, y lo sostengo, es que si estaba en el medio de una discusión parlamentaria de la que yo no estaba participando, yo podía tener mis opiniones, pero la discusión estaba en ese ámbito. Sobre la ley de medios nosotros también tenemos posición y también está en nuestra página web. Así que realmente no entiendo
el planteo, quizás tenía ganas de decir eso y, qué raro que haya y lo dijo y está bien. Yo realmente no lo, o sea, no tengo una... Y le respondiste ya, ¿no? Digo, vos. No, yo no necesito responderle a él, está todo claro, la entrevista está disponible en la web. Bueno, él que se haga cargo de sus declaraciones, yo no tengo ningún problema porque, entre otras cosas, no he tenido nunca la posibilidad de conversar con él en ningún ámbito, entonces mal puedo opinar demasiado respecto de él. ¿Y te dolió también que en esa misma nota en Facebook él pusiera que vos querés explotar tu tragedia personal? Mira, a mí eso yo estoy acostumbrada desde otras tiendas políticas a que eso se diga en algunos ámbitos, no solo acá. Realmente no me duele porque no es una persona en la que yo tenga un vínculo o una relación, es dueño de decir lo que quiera, y yo podría aclarar y bueno, y que lo diga, digo, no hay problema, yo la verdad que no es algo que me afecte personalmente su opinión en este contexto, y menos cuando con una persona con la que yo nunca tuve un diálogo. Ajá. Macarena, ¿cómo te imaginás en la Cámara de Diputados trabajando? Mira, yo ayer me preguntaban eso y la forma en que yo me imagino y la forma en que hemos definido en el grupo que integro es planteando de arranque un equipo en el Parlamento y una dinámica que sea participativa, que sea de intercambio además con la gente, que pueda llevar realmente al Parlamento a ser lo más fiel posible en definitiva, a quienes nos llevan ahí, si es que deciden apoyarnos y si es que el IR consigue el respaldo para tener esa representación parlamentaria. Realmente, bueno, me imagino, seguramente sería una etapa nueva en la que va a haber desafíos, en la que va a haber que aprender, porque naturalmente no he tenido experiencia en ese terreno, pero sí tenemos compañeros que sí, así que bueno, la verdad que me genera un gran entusiasmo el poder participar en ese ámbito y tener que el grupo por el cual estoy militando tenga representación en ese ámbito, que en definitiva es lo que me ha motivado a aceptar el desafío. ¿Cuál es el número de la lista del IR? 329. 329. ¿Por qué lo eligieron? En realidad había una serie de números disponibles, bueno, es bastante complicado elegir el número porque tenés que después además reservar en el interior, tiene que ser que esos números no estén utilizados por otros sectores. De los números que estaban disponibles fue el número que más nos gustó, pero no tiene o sea, no teníamos una opción amplia, ¿no? En realidad era en una gama algo simbólico que tenga que ver con la creación del grupo, el número. ¿Estaba ahí de los disponibles? No, porque no había el número que nosotros en principio habíamos definido, los números que en principio habíamos definido que nos gustaría tener, no estaban disponibles, así que la discusión se acotó, se acotó naturalmente. Es como querer comprar un número de lotería. Sí, estaba registrado en Maldonado, en una lista, creo, del Partido Colorado, en Maldonado, que no pudimos seleccionar el número que queríamos. De los disponibles fue el que más nos gustó, lo discutimos, lo votamos como siempre, pero bueno, no responde a ninguna cosa simbólica. A ver, te quiero preguntar por algo que sucedió durante la interna y el día de las elecciones. A ver, yo lo vi así. Obviamente que vos de adentro capaz que lo viste de otra manera o capaz que no tenés muchas ganas de hablar de eso que pasó, pero la verdad que notamos a un Tabaré Vázquez muy distante de Constanza Moreira durante la campaña, incluso hasta en una decisión que él nunca reconoció, pero que no quería una aparición junto a ella en un acto en conjunto al final, y los dos arriba de un escenario, y hasta el día que ganó Tabaré Vázquez la interna, parecía que hasta que la pisó, estaba hablando Constanza y él arrancó a hacer su discurso antes de que terminara la rival a la que había vencido. ¿Cómo viste eso y cómo te imaginás la relación con sectores que son bien vasquistas? Mira, nosotros realmente no tenemos ningún tipo de problema con el relacionamiento con otros grupos vasquistas. De hecho, ahora Tabaré es el candidato a presidente y todos defendemos la candidatura de Tabaré. Lo que se planteó en ese momento fue una interna, la elección fue Tabaré, así que nosotros el apoyo nuestro es a la fuerza política. Además, personalmente tengo una gran estima por Tabaré, así que no tengo ese conflicto por ahí de arranque. Así que en relación con otros sectores, la tenemos sin ningún tipo de inconveniente. Yo no sé si tengo más coincidencias, puedo tener más coincidencias con un sector que apoyó a Tabaré o con un sector que apoyó a Constanza. En realidad nosotros lo que apoyamos fue la figura de Constanza. No necesariamente, y los énfasis de Constanza, no necesariamente eso implicaba coincidencias más finas en lo programático con otros sectores, que bueno, que también tienen sus posiciones, pero no hemos tenido
una instancia de discusión que nos aclare esa situación. Así que en realidad en ese sentido ningún problema. De hecho hemos compartido actividades con el Partido Socialista, con el Partido Comunista, digo, realmente no tenemos esa limitante. Respecto de la actitud y de lo que fue el vínculo entre Tabaré y Constanza, bueno, la verdad que las internas siempre dejan sus heridas y en realidad creo que también hubo una descoordinación que quizás no fue pensado, esos gestos que por ahí son tan importantes a veces para la gente. En la vorágine uno se pierde un poco de algunas cuestiones organizativas, pero bueno, lo cierto es que había arrancado la conferencia de prensa, yo no sé si teníamos la hora exacta que arrancaba la conferencia de prensa, la aparición central de Tabaré. Constanza estaba terminando su conferencia de prensa, pero bueno, es lo mismo, lo que nos une es la fuerza política. Los dolores personales o las actitudes personales, bueno, se dirimirán en otros espacios. Vamos todos tras un mismo programa, así que en principio, bueno, las cuestiones personales habrá que arreglarlas en términos personales. ¿Qué lectura estás haciendo de las encuestas? Bueno, no puedo hacer demasiada lectura porque no soy experta, pero tenés sí ahí a una líder que es experta, que es Constanza. Es cierto, bueno, y Constanza ha hablado de las encuestas en el sentido que, bueno, es una foto de un momento ¿Te preocupa un poco lo que está pasando? Mira, me preocupa en el sentido de ni más ni menos de lo que me preocupaba antes. Creo que la preocupación por una buena campaña, por una campaña de llegada con la gente, una campaña de cercanía, una campaña está desde el arranque. Realmente no es a partir de las encuestas que uno toma determinadas decisiones. Pero bueno, las encuestas muestran una situación puntual en un momento que hay que atender naturalmente y ver qué es lo que pasa. Todos miramos las encuestas, pero bueno, no significa que eso sea definitorio y que la cuestión esté saldada. Así que lo tomamos como un dato y lo incorporamos a la estrategia de trabajo y bueno, y en ese sentido se maneja. Pero no es algo que haya marcado una decisión puntual en la estrategia electoral, por lo menos del IR y del Frente Amplio. Bueno, sigue adelante con su campaña, está empezando una etapa, una segunda etapa. Acá también las cosas un poco se ponen más, hay como una sensación en general, ¿no?, de que las campañas largas ahora han como dejado de tener ese entusiasmo y que bueno, y que más próxima a la fecha, bueno, el último momento del Uruguay, eso no es nada nuevo en ningún ámbito. Macarena, y en los sondeos que hacen ustedes en el IR, ¿cuántos votos imaginan para la debutante 329? Bueno, nosotros no hacemos sondeos porque no tenemos el dinero para hacer esos sondeos. Pero cuando charlan entre ustedes, ¿con cuántos votos salen a festejar? Nosotros, el objetivo nuestro es tener representación parlamentaria. Para eso necesitas en el entorno de los 20.000 votos y es el objetivo que tenemos. Hay un margen allí que va a depender de cociente, que va a depender de otras variables. ¿Vos estás primera en la lista de diputados? Yo estoy primera en la lista. Y el IR, bueno, ese es el objetivo que se puso y eso es lo que eventualmente puede salir a festejar, pero lo fundamental es contribuir al triunfo del Frente Amplio y en primera vuelta y con mayorías parlamentarias. Se va a hacer todo lo posible para eso. Bueno, lo que ocurra después lo decidirá la ciudadanía. Te cambio de tema, Macarena. ¿Cómo viviste desde acá la aparición de Guido, el nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto? Mirá, en realidad yo estaba en Buenos Aires en ese momento, ahí justo, así que estaba en una reunión y bueno, ahí compañero se levantó y dijo, bueno, tengo que interrumpir la reunión, Estela está con la jueza. Bueno, ahí todos inmediatamente asociamos la posibilidad de que se hubiera encontrado al nieto de Estela. La verdad que una alegría y una emoción enorme. Salimos todos para la sede de Abuelas, ni bien terminó la reunión. La viviste de primera mano, sí, estando ahí, sí, mirá vos. Sí. Vamos a recordar el momento en que ellos se encontraron y lo que dijeron en esa primera conferencia de prensa. Uno se alcanza a dar cuenta de lo que ha pasado y de lo mucho que ha repercutido y lo dañino que ha sido esto, digamos. Y esto, esta restitución, este momento feliz, no deja de ser un símbolo también. En lo práctico se ha hecho mucho más que esto, digamos. Hay cosas que han dañado que quizás no las podemos explicar siquiera. Esto es una pequeña victoria en
en una gran derrota que nos hemos dejado hacer. Hola. Acá. No, no, Si bien absolutamente todos los nietos que aparecen son importantes, obviamente, y que después de Guido apareció la nieta 115, este es el nieto paradigmático, ¿no? Sí, es uno de los nietos paradigmáticos. Bueno, la nieta 115 además es, es nieta de otra líder. De otra, de la primer presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. La verdad que sí, además, bueno, Estela ha asumido ese rol de representación de la organización de Abuelas de Plaza de Mayo y bueno, y ha llevado adelante, ha puesto la cara para esta lucha y el cuerpo para esta lucha que realmente ha sido muy, muy difícil y muy trabajosa. Y la verdad que es realmente una alegría enorme verla con su nieto, es algo que en alguna medida todos soñamos respecto de las abuelas, con la tenacidad que trabajan, con entre 80 y 90 años y más de 90, yendo todos los días a las abuelas, estando ahí presentes, yendo a charlas, haciendo viajes, difundiendo la temática. Para nosotros es sumamente reparador poder asistir a este encuentro, así como el de todos, por supuesto. Pero sí, naturalmente hay casos que por una razón o por otra resultan más públicos o resultan tener una repercusión mayor. Digo, un amigo me decía, estaba en Chipre y me enteré que había aparecido el nieto de Estela. Así que bueno, la verdad que también renueva esperanzas, como renueva cada encuentro, y bueno, y de hecho tuvimos muy cerquita este otro encuentro, así que lo que reafirma que es el camino a seguir, el camino a trabajar. Se ha trabajado mucho para esto, no es fruto de la casualidad, no es fruto de la suerte. Se ha trabajado realmente, se ha trabajado mucho en la difusión. De hecho, el resultado fue obtenido de esa manera. Él, a raíz de las campañas de difusión, se acercó a abuelas con dudas. Entró a dudar sobre su identidad. Él participó, es músico, participó de una instancia en la que es música por la identidad, hay teatro por la identidad, hizo una canción, hay instancias del deporte. Que tiene que ver con su historia antes de conocerla. Bueno, y eso es el gran mérito de este trabajo de difusión enorme que se ha hecho en todos los ámbitos de la cultura, del deporte, tratando de llevar estas historias a toda la sociedad, y esto ha dado sus resultados, y así ha sido que han sido encontrados prácticamente los últimos nietos, han sido encontrados de esa manera. Así que... Y ese día, bueno, fuiste a Abuelas, a la sede de Abuelas, y la viste llegar a Estela, todo estuviste ahí en... Sí, claro, bueno, cuando yo llegué Estela ya estaba, no estaba ese día en esto fue unos días después. Eso fue unos días después. Pero el día de la noticia estaba Estela, estaban los otros hijos de Estela, bueno, que además Claudia está al frente de la CONADI, Kibo está también con funciones en el área de derechos humanos, en la provincia, está Remo, que también trabaja en la temática desde el Parlamento, y bueno, estaban todos realmente con una emoción muy grande, y bueno, la sede estaba repleta, no cabía un alfiler, había gente en la calle, fue una fiesta realmente que todos vivimos con muchísima emoción. Macarena, ¿y cómo te dieron la noticia a vos de que eras hija de otros hace 14 años? Y bueno, a mí en realidad lo primero es una conversación con mi madre de crianza, con mi madre adoptiva, que me dice que bueno, que efectivamente no soy hija de ellos y que... Un día que no aguantó más y se quebró y te dijo, te tengo que contar algo. Sí, en realidad mi abuelo ya había, mi abuelo con ayuda de organizaciones y personas, a pesar de la oposición en ese momento del gobierno de Sanguinetti, había llegado a la conclusión, y a través de una investigación, de que mi madre había sido trasladada al Uruguay y que esa persona que había aparecido en el barrio de Punta Carretas en enero del 77 podía ser, y coincidía todo para que pudiera ser su nieta. Se contacta con mi madre el obispo en ese entonces de San José y Flores, Monseñor Galimberti, a quien mi abuelo y su mujer me eligieron como intermediario para hablar con ella, porque bueno, mi mamá siempre fue muy creyente, bueno, pensaron que era una manera adecuada y realmente lo fue. Y bueno, mi madre me dice que no soy hija de ellos, que hay una persona que dice que puede ser mi abuelo y que me está buscando, y que si yo quiero más información lo tengo que conversar con el señor Galimberti, que es quien tiene los detalles. Y bueno,
pocos días después, no me acuerdo si al otro día o pasaron un par de días, yo tengo la conversación con Galimberti y ahí me entero de toda esta historia. Y ese día que ella llorando te dio la noticia, ¿no? Yo leí por ahí aparte que incluso vos en un momento ves que se quiebra, que ella te dice que te tiene que contar algo de ella, de su marido y de vos, o sea, te dijo, es algo que nos involucra a los tres. Yo le fui preguntando, le trataba de sacar porque ella estaba muy... ¿Por qué llorás? Sí, bueno, entonces cuando... Y vos ahí le decís, ¿qué pasa? ¿No soy hija de ustedes? Sí, no sé de dónde salió eso, realmente no sé, pero después compartiendo experiencias con otros nietos, hemos encontrado la coincidencia de que todos, en alguna medida, consciente o no consciente, teníamos algo que nos decía que no pertenecíamos al lugar donde estábamos. Y creo que eso... ¿Y vos tenías algo que te decía? Y yo creo que sí, porque si no, de otra manera no se me ocurre como en un escenario de esa naturaleza, lo primero que se me viene a la mente es decirle que no soy hija de ellos. Claro. Podría ser cualquier cosa, pero fue eso lo que se me ocurrió. ¿Y qué sentiste en esas primeras horas? Y bueno, fue de shock. Yo realmente, más allá que lo pregunté y que salió prácticamente de mí, no sé si estaba preparada para recibir esa respuesta. O sí, por eso la hice, no sé. Pero, o sea, fue todo como muy vertiginoso. Había como muchas decisiones que tomar, bueno, el tomar contacto con la historia, tomar contacto con mi abuelo, sacarme la duda, porque en realidad ahí lo que se planteaba era que yo podía ser su nieta, pero para verificarlo necesitaba hacer una prueba de ADN. Entonces, bueno, todo eso y todas cosas nuevas, digo, enterarme, entre otras cosas, de detalles de la historia uruguaya y argentina que no estaba en mi manejo cotidiano. Claro, no conocías el detalle del Plan Cóndor, por exactamente, como el Plan Cóndor, que fue lo primero que recuerdo que me dijo Galimberti. Empezó diciéndome, en América Latina existió coordinación de fuerzas represivas, que se llamó Plan Cóndor, y eso fue lo primero que yo tuve de toda esta historia. Así que de shock, te diría. Yo, de hecho, hay cosas que no recuerdo. Bueno, sí recuerdo llamadas por teléfono. Me acuerdo que ese día iba a ir a trabajar y bueno, salí de mi casa y nunca llegué a trabajar. Ni siquiera te puedo recordar lo que hice, pero bueno, realmente fueron días de mucha conmoción. Y si bien decidiste quedarte con tu mamá adoptiva, y de hecho estuviste siempre con ella, porque la querés mucho y porque es tu madre que siempre te dio mucho amor, ¿en ese momento tuviste un poco de bronca de sentir, vos, ¿por qué no me lo dijiste antes? No, la verdad que bronca no sentí. Vos ni sabías que eras adoptada. Ni sabía eso, no. Pero no, la verdad que bronca no sentí. No sé, si hay forma si me lo puedo explicar, si realmente sería una reacción natural, es posible, pero no fue lo que sentí. ¿Y cómo fue el día que conociste a Juan Gelman, a tu abuelo? Y bueno, fue un día realmente, me acuerdo que nos encontramos en una oficina en la Plaza Independencia de una comunidad religiosa, con él y con su mujer, Mara, con su actual mujer. Y bueno, realmente se dio como una empatía muy, muy grande desde el primer momento. De hecho, hasta nos habían recomendado que bueno, había prensa que estaba muy alerta, que bueno, que podíamos, bueno, de hecho había un momento había un periodista apostado en la puerta de mi casa. No, te cambió radicalmente la vida. Me cambió radicalmente la vida y en ese sentido... Al principio todos querían conocer tu cara, aparte, cómo era la cara de Macarena. Bueno, sí, es una curiosidad casi natural, ¿no? Claro. Porque yo me mantuve, más allá de alguna foto mía de chiquita que salió, realmente los medios fueron muy respetuosos en ese momento y la actitud, me acuerdo de varios periodistas que, bueno, que sabían perfectamente que era yo y habíamos coincidido quizás en algunas instancias, en algunas marchas, tenían el respeto de considerar ese proceso, que era un proceso difícil. Yo estaba con miedo, no sabía, estaba tratando de conocer todo. Y sí, bueno, yo asistí casi como desde un lugar de tercero a todo lo que salía en la prensa, que no mencionaba mi nombre, pero hablaba de mí, y hablaba de mi historia, y eso fue, me acuerdo, por muchísimo tiempo. Yo la primera vez que doy una entrevista a los medios es en el año 2008. Así que pasaron 8 años para eso y habían salido algunas imágenes mías, pero bueno, no había sentido que era el momento de hablar públicamente. A las marchas que fuiste fue en esos 5 años, que algunos periodistas ya sabían que eras vos. Sí, claro. Sí. Sí, entonces bueno, me acuerdo de que uno que me dijo eso, bueno, no huyas, no te voy a decir nada, tranquila, que te quiero saludar.
No, realmente hubo una actitud muy buena y muy respetuosa de parte de la prensa, de parte de la gente. Eso creo que contribuyó enormemente a que fuera un poquitito menos traumático de lo que ya era, ver además tu historia en todos lados, y tener que estar en alguna medida atento o respondiendo entre comillas, porque no era una necesidad de responder, pero bueno, a lo que salía en la prensa vos tenías una reacción, te enterabas de algo, no, realmente fue una época muy, muy difícil, pero que... Aparte vos también teniendo que asumir tu cambio de identidad. Sí, además, bueno, había fallecido mi papá hacía 3 meses, yo estaba, éramos mi madre y yo nada más, estábamos solas, bueno, yo en ese momento estaba viviendo con quien era mi pareja, pero bueno, también estaba como muy conmocionado. Sí. No conocía a la mayor parte de la gente que después, bueno, se convirtieron en gente muy querida para mí, pero no conocía, tenía que buscar un abogado, había causas abiertas en Argentina, había causa acá, estaba el tema de los ADN, yo me hice 2 para estar segura, casi 3 te diría, y bueno, sí, realmente fue una época dura, pero todo enriquece, ¿no? Y a mí me hizo crecer y bueno, pasó el tiempo. Yo y volviendo a esto, bueno, me preguntan, bueno, ¿cómo de toda esa historia vos terminás ahora teniendo una opción política? Qué sé yo, digo, bueno, yo me enteré con 23 años, yo también estaba formando, me estaba creciendo, pasó la vida. Sí. En definitiva pasó eso. ¿Hubiera tomado la misma opción? Capaz que sí, capaz que no. Capaz que sí, capaz que no. ¿Te gustaba la política antes de los 23? Sí, me gustaba, no era un tema que yo siguiera demasiado atentamente. Pero ¿no eras militante? Me gustaba. No, tenía militancia en el centro de estudiantes de la facultad cuando empecé en la Facultad de Ciencias. De hecho, a mí me invitan a esa reunión porque Alejandro Zavala, que es el otro compañero del IR, y algunos otros habíamos coincidido en el centro de estudiantes cuando yo entré en el año 95. Y ya eras de izquierda antes de conocer la historia. Y ya era, o me estaba definiendo. Realmente, bueno, yo... necesito bastante información para tomar decisiones y sí, o sea, me estaba definiendo mi posición, estaba definiendo mi posición política. Yo, bueno, en mi casa, mi padre trabajaba, militaba para el Partido Colorado, pero bueno, no fue esa mi opción. De hecho, alguna reunión inclusive a escuchar, fui. Para ver qué pasaba, para ver qué pasaba, y era bastante más chica. No me convenció, seguí, me acuerdo haber ido también a una reunión del Nuevo Espacio cuando recién aparecía. Bueno, tuve algunos contactos previos que quizás no era mi centro de vida, pero sí, interés había tenido. Y bueno, y en ese momento, en el momento que entro a facultad, bueno, sí, yo creo que es el momento en el que yo me defino más políticamente, más allá de que en ese momento no tomé una militancia partidaria activa. Y bueno, después todo esto que pasó, yo estoy hablando en el año 95 que entré a facultad, tenía 18 años, pasaron un par de años, mi padre se enfermó, falleció y me encuentro con esta historia. O sea, en realidad mi vida, como hubiera sido, o pienso que podría haber sido naturalmente, se vio interrumpida y se vio avasallada por hechos que realmente estaban fuera de mi imaginación. Así que bueno, creo que también formó parte del proceso de crecimiento personal, un proceso de tomar decisiones y bueno. Y debe haber sido también, supongo, muy doloroso para tu mamá adoptiva el momento del cambio de filiación, ¿no? O sea, cambio de apellido. Decidiste mantener el nombre Macarena, al igual que Guido, que se sigue llamando Ignacio. Macarena seguís siendo porque te resultaría fuerte cambiar de nombre de pila a los 23, pero el apellido Hellman lo adoptaste. ¿Eso fue doloroso para tu mamá o no? Bueno, fue un proceso también, ¿no? Yo me tomó tiempo como pensar que eso no era o que eso no iba en la línea de rechazar una historia de vida que había tenido o una madre y un padre a los que había querido y quiero mucho, y que bueno, que en realidad eso respondía a la verdad y respondía a lo que era y no tenía sentido seguir como ocultando cosas, ¿no? Porque en algún momento sentí que no tomar esa decisión implicaba como que cada vez que me preguntaban algo tenía que estar explicando. Me acuerdo un episodio en una ómnibus que iba o venía, no me acuerdo, de Maldonado, y salía un tema con alguien que estaba sentado al lado mío respecto de, bueno, de si el apellido, el origen de los apellidos, y bueno, yo le dije, bueno, sí, mi familia
era mi familia paterna provenía de Ucrania y mi familia materna de España y de Italia, y bueno, qué sé yo, cuando digo el apellido no coincidía, porque Tauriño no tenía nada de ucraniano. Entonces, bueno, ahí me acuerdo que en ese momento, viste, cuando tenés como un chip y decís, bueno, claro, no, y me dice, pero ese apellido no corre. Bueno, sí, lo que pasa que, y ahí tenés que contar toda la historia. Y eso me pasaba en distintas cosas, en distintas medidas, en distintos ámbitos. Y además, bueno, el sentirme el que tenía derecho a llevar el apellido de mis padres, a los que no dejaron ser mis padres, tenían 19 y 20 años y no tuvieron ningún prurito en matarlos y en cortar su vida y en destrozar la vida de la familia. Así que bueno, fue un proceso casi que natural, que bueno, que lo fui pensando con el tiempo y que así se lo expliqué a mi mamá. Macarena, viviste una gran frustración cuando parecía que encontraban los restos de tu mamá y no estaban, ¿no? Incluso hasta se aseguró en un momento que estaban en el batallón 14, fuiste hasta ahí y todo. ¿Cómo está tu ilusión hoy? O sea, ¿seguís pensando que alguien va a dar información nueva para encontrar esos restos? Mira, eso siempre puede pasar. Lo que sí tengo claro es que hay que trabajar para esto. Que no es algo que va a pasar sin hacer nada. Creo que esa posibilidad está, pero creo que también está la posibilidad de una investigación más profunda. Pero para eso capaz que tiene que hablar gente que hasta ahora no habló. Y hay gente que tenemos que ir a preguntarle, hay cuestiones que tenemos que averiguar, que tenemos que dilucidar. Sentarse simplemente a esperar que alguien venga a hablar es una actitud muy pasiva que realmente no creo que conduzca a esto. Si bien puede pasar, pero bueno, no es la actitud que para mí debe acompañar una búsqueda. Macarena, muchas gracias por visitarnos hoy. No, por favor. Mucha suerte. Gracias.